Bueno, ¿qué pasaría si nuestro régimen de flujo fuera turbulento y tomáramos el mismo problema que hemos estado desarrollando? Es decir, el de un flujo sobre una placa plana. Efectivamente, la correlación que hemos obtenido no serviría, dado que los perfiles de velocidad del flujo turbulento son bastante diferentes al del régimen laminar. Bueno, hay que recordar que cuando yo tengo las variaciones de régimen de flujo, el flujo cuando pasa sobre la placa primero se desarrolla un flujo de tipo laminar donde imperan las fuerzas viscosas, es decir, el flujo se comporta como una lámina sobre otra lámina donde se desplazan una sobre otra y estas láminas son las que intercambian cantidad de movimiento. Llega un momento en que la capa límite hidrodinámica empieza a alcanzar un espesor tan grande, es decir, que se aleja tanto de la pared, que existe la posibilidad, o mejor dicho, se generan turbulencia o formación de remolinos. Esta formación de remolinos lo único que ocasiona es que este perfil de velocidad, ¿sí?, cambie su estructura matemática, incluso se ensancha, hablando de lo que viene siendo la capa límite hidrodinámica. Entonces tengo dos secciones, tengo dos perfiles de velocidad que son totalmente diferentes entre sí. Una primera fase que es el régimen laminar y otra que es el régimen turbulento. Obviaremos la parte de la transición, de hecho es generalmente difícil de definir su naturaleza y para un ejemplo más rápido pasaremos de régimen laminar a turbulento. Bueno, de sus clases de transferencia de movimiento, ustedes recordarán que un flujo de tipo turbulento cerca de la pared se podría describir a través de regiones. Y estas regiones eran generalmente tres. Algunos libros manejan cuatro. Bueno, teníamos una primera región que era la región laminar o subcapa viscosa, donde lo que imperaba eran las fuerzas viscosas, ¿sí? Era lo más importante. Había ausencia de remolinos. Y luego teníamos una región un poco más retirada de la capa, que era la región turbulenta, y ahí habíamos establecido un modelo matemático llamado perfil logarítmico de la velocidad. Ahí estaba en términos de v más y de y más. Bueno, y había una capa intermedia donde se daba la variación, ¿sí?, donde las fuerzas viscosas dejaban de ser importantes y empezaron a tomar importancia los remolinos. Y esta capa de transición no era necesariamente un modelo, no era el desarrollo matemático de un fenómeno, sino más bien era una correlación obtenida experimentalmente que ajustaba perfectamente con las dos capas vecinas a él, ¿no? Entonces fíjense, teníamos un campo de velocidad formado por tres ecuaciones diferentes. ¿Se imaginan tomar ese campo de velocidad compuesto y meterlo dentro de los balances que obtuvimos? Sería bastante, pero bastante complicado. Hay una manera alternativa de hacerlo y es a través de resultados experimentales obtenidos. Si yo hiciera experimentos de agua, aire o algún fluido sobre la placa, es posible que alcanzara esta correlación. Fíjense que esta es una correlación del factor de fricción local en términos del reino local. Fíjense que también se parece mucho a la correlación que obtuvimos analíticamente para el régimen laminar. La diferencia es muy clara, es un coeficiente totalmente diferente, pero sobre todo el exponente. Vean que el exponente de régimen turbulento es de menos un quinto, mientras que el régimen laminar es de menos un medio. Bueno, experimentalmente esta correlación que les cuento, que les platico, es válida o ha sido validada en un rango de 500.000 a 50 millones. Esta correlación falla posterior a los 50 millones de número de reinos. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener o aplicar esta correlación, pues ya no sería válido por arriba de este rango. De hecho, aquí la idea es obtener un coeficiente de transferencia de calor convectivo global a partir de esta correlación empírica que les comento. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, echaríamos mano de la analogía de Reynolds. Les recuerdo que la analogía de Reynolds es efectivamente esta. El estanto local por el plano a la 2 tercios es igual al factor de fricción entre 2. Recuerden que este factor de fricción tiene una fórmula diferente acorde al régimen donde yo estuviera operando nuestro proceso.
Tengo una forma para el régimen turbulento y otra forma para el régimen laminar. Bueno, la definición de estanto ya la habíamos platicado y si yo la considero en términos de agrupación en números adimensionales, no es más que la división del nuce local dividido por el reino local multiplicado por el plano. Si yo sustituyo este Stanton aquí, yo puedo reacomodar mi Nusselt y me quedaría en estos términos. Un Nusselt que es igual al factor de fricción entre 2 por el Reynolds y el Pran elevado a un tercio. Entonces, como yo conozco empíricamente cómo es el factor de fricción, yo lo podría sustituir acá y me quedaría de esta manera, ya reacomodando todos los exponentes y coeficientes, ¿no? ¿Qué hice? Este coeficiente 0.0592 lo dividí entre 2, me dio 0.0296 y este Reynolds a la menos un quinto lo sumé con el Reynolds entero que tenía aquí y menos un quinto más un entero me dieron 4 quintos. Tengo una nueva expresión para el Reynolds para el Nusselt local en régimen turbulento a partir de la analogía del Reynolds. Aquí es donde nos damos cuenta del valor que tiene esa correlación. Bueno, si este flujo se mueve sobre la placa y hay transferencia de calor, como les comento, hay dos regímenes, el laminar y el turbulento. Tienen un desarrollo de la capa límite totalmente diferente y es de esperar, si ustedes recuerdan, que la capa límite térmica es influenciada por la capa límite hidrodinámica. Entonces, esta afectación va a hacer que tenga una forma diferente de hacer la transmisión de calor de la placa al fluido. Entonces, yo necesitaría calcular un coeficiente global de transferencia de calor que incluyera ambos efectos. Una primer parte donde se comportara acorde al régimen laminar y otra parte en términos del régimen turbulento. Bueno, para poder hacer esto debe haber una región o una forma de establecer cuándo es el cambio de transición. Bueno, para no perdernos vamos a considerar que el reino crítico donde cambio de régimen laminar a turbulento son 500.000 y he definido una posición para dicha placa llamada LC. LC es la posición dentro de la placa donde el régimen pasa de laminar a turbulento. Y recuerden que el valor crítico son los 500.000. Yo puedo despejar esta longitud crítica y expresarlo de esta manera. Vean que esta longitud crítica en una placa va a depender de la velocidad de bulto y de las propiedades hidrodinámicas o geológicas, mejor dicho, del fluido, ¿no? De su valor en nu. Es decir, el aire tiene una longitud crítica muy diferente a la del agua, a pesar de que la velocidad de bulto es la misma. Es afectado por su coeficiente de difusión molecular de cantidad de movimiento. Bueno, ¿qué sigue? Obtener este coeficiente que les comento. ¿Verdad? ¿Cómo obtendría este coeficiente? Igual como lo hicimos anteriormente. Tendría que hacer un integral del H local de 0 a L, es decir, sobre toda la placa, y luego dividirlo entre L, porque yo quiero el H promedio del sistema. Solamente que un pequeño detalle, este hx no es una función única. Tiene una forma en un rango de valores de x que se comporta como laminar y otro rango donde se comporta como turbulento. Quiere decir que esta integral tiene que ser dividida en dos integrales. Una que empieza en 0 hasta LC para la parte laminar. Ojo, aquí tendría que meter el coeficiente local para el perfil laminar, mientras que en el segundo integral tendría que meter el coeficiente local, pero para el régimen turbulento. Y hay que recordar que el régimen turbulento iniciaría en LC, longitud crítica, hasta el final de la placa que tiene un valor L. Bueno, en este punto yo podría hacer despeje del número de Nusselt y hacer las sustituciones correspondientes, pero vamos a hacer algo un poquito diferente. Primero le resumo, aquí están los dos coeficientes de Nusselt, laminar y turbulento. Si retomamos el significado de Nusselt, ¿sí? El Nusselt se define como el coeficiente local por el valor, ¿sí? El valor de la longitud característica dividida entre K. Entonces vamos a hacer lo siguiente, esta L la voy a pasar dividiendo hacia acá y todo lo voy a multiplicar entre K. ¿Ok? Me quedaría de esta manera, ¿no? Y fíjense que aquí simplemente la L que está abajo pasó acá. Y la K es porque dividí todo entre K. Pero vean lo que hice con la X. Puse una X arriba y una X abajo. Una X arriba y una X abajo. Vean que esto no me altera el integrando, ¿no?
Esto es equivalente a lo anterior. ¿Por qué de esta manera? Porque esto que ven aquí, esto que estoy marcando es el nuce local. Este primer nuce local es el nuce local laminar, mientras que este es el nuce local turbulento. Y este es el nuce global de toda la placa. Entonces hago la sustitución correspondiente y me queda de esta manera, ¿no? Bueno, ¿cómo sé cuál es laminar y cuál es turbulento? Tiene que ver con el dominio de integración. De 0 a LC, este es el nuzzle para el régimen laminar y este es el nuzzle para el régimen turbulento. ¿Qué hago ahora? Sustituyo las correlaciones que tengo acá arriba, una en su respectivo lugar, y me quedaría de esta forma, ¿sí? Aquí acabo de meter cada una de las dos correlaciones. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Me doy cuenta que pran aparece en ambos términos, lo puedo factorizar, incluso puedo formar una agrupación y sacar el pran. Y estos coeficientes no los puedo sacar hasta fuera para las dos integrales porque son diferentes entre sí. Lo único que me conviene es ponerlo fuera de la integral. Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Vean, el pran sí lo saqué hasta el final y los coeficientes fuera de la integral. Y bueno, ahora qué sigue, me toca poner la sustitución de lo que equivale al reino local. El reino local, recuerden que es la velocidad de bulto por X dividido entre la viscosidad cinemática, ¿no? Y me quedaría de esta manera, vean, una sustitución directa en cada caso. Vean que el exponente es diferente debido al tipo de régimen que es. Y procederé a sacar la X, vean, la puse aquí afuera, esta X a la 4 quintos la puse afuera. Estos coeficientes, fíjense que son constantes, lo puedo sacar fuera de la integración y solamente me quedaría en términos de X, potencias de X. Si yo hago las operaciones de estas potencias de X de esta, en la primera me quedaría X a la menos un medio y en la segunda X a la menos un quinto. Yo hago la integral correspondiente y usaría la integral de u a la n que me daría x a la 1 medio entre 1 medio. Y aquí me quedaría x a la 4 quintos entre 4 quintos que estaría poniendo aquí. Fíjense que puse los límites correspondientes para cada integral. Y ahora lo que me toca es evaluar este en LC menos el límite menos lo mismo evaluado en 0. Este evaluado en 0 menos esta misma evaluado en LC. Esto sería la sustitución de límites y me quedaría de esta manera, ¿no? Acabo de meter ambos límites. Bueno, aquí ¿qué puedo hacer? Puedo eliminar el 0, no lo ocupo ya. Y este 1 medio puede pasar dividiendo este punto 332 que se volvería punto 664 y este 4 quinto puede afectar al punto 296. Voy a tratar de hacer eso y ya lo hice aquí. Vean, ya cambié los coeficientes y hasta aquí. Bueno, no puedo hacer más. Ahora lo que puedo hacer es uso del significado de LC, la longitud crítica. Vean, es 500.000 por nu entre U infinito. Y si yo sustituyo donde corresponde, les recuerdo, aquí estaba LC y aquí también estaba LC. ¿Sí? Entonces me quedaría de esta manera. Y aparece algo muy interesante. Fíjense, aquí me brinqué un paso, pero aquí yo realmente tenía punto. Lo voy a escribir. Me copio este. Me brinqué este paso, miren. Este es el valor del LC. Este iría aquí. Elevado a un medio, obviamente. Y me quedaría así. Fíjense, este paso que me brinqué. Vean, este coeficiente va a ser afectado por la raíz de un medio. Entonces a los 500.000 le saco raíz cuadrada y al resultado numérico que obtenga lo multiplico por punto 664. Esto me va a conducir a este número. Y luego me van a quedar estos dos coeficientes o estas dos razones. Si ustedes observan son inversas, tienen el mismo exponente y básicamente estas dos se van a anular. Entonces me quedaría el número simplemente un número puro dentro de esta suma. Del otro caso va a aparecer algo muy parecido. Vean que este me va a afectar la raíz, o mejor dicho, el exponente 4 sobre 5 va a afectar al 500.000. Aquí hay otro coeficiente que no hay que perderlo de vista. Creo que en este momento me conviene meter esta información hacia adentro.
Ok, ya lo hice. Esto que estaba aquí afuera lo introduje, aquí está dentro. Y bueno, fíjense que este tiene la misma potencia que este. Bueno, el mismo exponente. Esta L puede entrar aquí, pero este número tiene que ser afectado por el exponente 4 quintos. Y me va a dar un número que tengo que multiplicar al punto 0.37. Ok, ya de alguna manera ya lo separé. Y quiero que vean qué pasa con esto y con esto. Tienen el mismo exponente, pero están al revés. Quiere decir que estos dos se van a eliminar y al multiplicarlo me van a dar 1. Y con lo único que me voy a quedar es con este número multiplicado por este otro número. Si yo hago las operaciones correspondientes, ¿sí? Me va a quedar de esta forma. Y usando la calculadora encuentro que este número es aproximadamente 1341. Ok, ahí está. Y observen que esto, 470 le resto 1341 se vuelve menos 871. Y aquí lo más importante es que este número que había formado es el número de Reynolds local, pero evaluado en la posición L. ¿Qué tengo aquí? Tengo una correlación de números adimensionales que ahora me sirve para aplicarlo en la placa, que introduce la posibilidad de un régimen de tipo turbulento, ¿no? Entonces, ojo, se hacen los dos cálculos completos aquí. Se hace la parte laminar, la contribución laminar y la contribución que vendría siendo turbulenta. Esto es importante de resaltar. Ambas contribuciones están dentro de este mismo problema, ¿no? Ahora, imagínense que quisiéramos calcular el comportamiento de la capa límite hidrodinámica. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, primero recuerden que ocupamos un coeficiente, un comportamiento del perfil de velocidad. Y si ustedes recuerdan, en el caso de régimen eh, turbulento, eran de tipo chato y no eran parabólicos. Entonces, una solución muy común tiene esta forma. ¿Sí? Donde esto equivale a Y entre el espesor de la capa límite de dinámica, pero esto elevado a una potencia. Y esta potencia es 1 entre n, dependiendo del tipo de flujo. Generalmente uno de esos valores que aparecen dentro de la experimentación es que n valga 7. Este es el perfil de velocidad con el que nosotros podríamos trabajar. ¿Por qué les comento este perfil de velocidad? Pues miren, yo podría tomar mi balance de cantidad de movimiento, el balance integral con el que estuvimos trabajando, ¿sí? Lo puedo retomar y trataría de resolverlo de esta manera. Ya casi llego ahí, aquí lo debo tener. Aquí está. Es este. Bueno, ¿qué hice yo anteriormente? Metí este valor aquí porque este es el comportamiento para un régimen laminar. Ahora, este perfil de velocidad cambia en un régimen turbulento y es aproximadamente comportado por esta expresión que escribí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que resolver mi problema con este perfil de velocidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que sustituir este resultado dentro de esta ecuación. Otra cosa que nosotros estaríamos ocupando es el esfuerzo viscoso en lo que viene siendo en la pared. Y de una vez les adelanto, obviamente que ese esfuerzo viscoso no lo puedo sacar del perfil, de este perfil que anoté, porque recuerden que este de alguna manera describe la parte, ¿cómo podríamos decirle? La parte turbulenta. Cerca de la región de la placa impera la parte viscosa. Pero revisando su libro se van a encontrar que si nosotros evaluamos lo que viene siendo el esfuerzo de corte sobre la pared, este tiene aproximadamente este valor, ¿vale? Punto 0,223, ¿sí? Igual que lo que viene siendo punto
233. Densidad, la velocidad de bulto al cuadrado y esto multiplicado por la viscosidad cinemática, que es nu. Aquí está. Ok. Dividido por la velocidad de bulto y esto multiplicado por el espesor de la capa límite. Claro, a esto a una potencia 1 a la cuarta. Bien, le recuerdo que este valor, que es el esfuerzo viscoso sobre la pared. Ok, aquí tengo toda la información necesaria para hacer los cálculos correspondientes. ¿Qué encontraríamos? ¿Sí? Encontraríamos que la capa, el espesor de la capa viscosa, o mejor dicho, la capa límite hidrodinámica tendría esta forma. Tendría la forma delta entre x igual, otra vez un número 0.38 dividido entre Reynolds local, pero elevado a la quinta. Este es el resultado que tendríamos. ¿De dónde saldría este resultado? Bueno, esto yo lo sustituiría aquí, esto lo sustituiría acá, donde corresponde. Resuelvo mi problema matemático, tal como lo hicimos en el caso del régimen laminar, y siguiendo un procedimiento similar llegaríamos a esta expresión, ¿no? Este sería el resultado que nosotros obtendríamos para el régimen turbulento, ¿no? Y con eso quedaría completo. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio interesante donde viéramos cómo el coeficiente no local, sino el coeficiente global de transferencia de calor va cambiando por ir jugando con placas diferentes. Sería interesante ver también cómo se comporta el flujo de calor. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a olvidarnos de que hay una cota para el régimen laminar y usemos la función del régimen laminar para ver cómo se calcula el valor y luego usemos la del otro valor, la fórmula completa donde sabemos que sí es la solución correcta. Miren, vamos a trabajar el mismo problema que teníamos anteriormente. Aquí está. Ok, es el mismo problema. De hecho, lo volví a copiar en una hoja 2 y ya hicimos el cálculo, pero no me sirve de esta manera. Porque ahora lo que yo quisiera hacer es calcular para diferentes valores de placa lo que viene siendo el coeficiente global de transferencia de calor y por supuesto incluso el valor de H para saber qué pasa si yo me equivoco con el tipo de ecuaciones. Bueno, nosotros sabemos que ocupamos un Reynolds, ¿sí? Ocupamos un PRAN, que por cierto ya está calculado, y ocupamos un número de Nusselt global, simplemente NU, y vamos a hacer esto para el régimen laminar. ¿Ok? Entonces se me ocurre, fíjense que aquí yo trabajé con 3 metros, entonces vamos a trabajar con 10 centímetros, 20 centímetros, y así sucesivamente. Creo que me conviene. Sí, voy a trabajar un poquito más grande. De punto 2 en punto 2. Para rápidamente llegar a los 3 metros. Bueno, ahorita vemos, ¿no? Voy a probar con esto y voy a ver cómo se comporta el reino. Bueno, ¿cómo calculo esto? Fíjense que el truco está en la velocidad. La velocidad lo debo multiplicar por la longitud de la placa. Fíjense que aquí estoy trabajando con diferentes placas. No estoy trabajando sobre la placa donde ya se definió una medida. Es decir, estoy experimentando
con una pregunta. ¿Cuál sería el flujo de calor si mi placa tiene un largo de 0.2 metros? Si tiene 0.4 metros. Ese sería el problema que estaría resolviendo. Entonces yo multiplicaría esto por velocidad de bulto por la longitud de la placa y lo dividiría entre esta viscosidad. Lo tengo que fijar. Ahí está. ¿Ok? Este sería el número de Reynolds. Vean. Se comporta de esta manera. Ok. Creo que me equivoqué. Este es el que debo de fijar. Este no. Ahí está. Bueno, ya tengo mi número. Vean, aquí sigue siendo laminar. Les recuerdo que esto funciona hasta los 500.000. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque la velocidad es bastante pequeña. ¿Ok? Entonces voy a incrementar más la velocidad. Le voy a poner 0.1 metro. Fíjense que ya me estoy acercando a la región donde hace el cambio de régimen. Voy a hacerlo un poquito mejor y voy a subir la velocidad hasta 0.5. ¿Cuál es la idea? La idea es ver todavía una parte del régimen laminar y otra parte del régimen turbulento. Fíjense que ya lo obtuve. Aquí miren, a esta velocidad, con una placa de 1 metro yo cambio de régimen. ¿Sí? Paso del régimen laminar al régimen turbulento porque les recuerdo que está en la cota. Me olvido de todo esto, ¿no? Esto ahorita ya no lo ocupo. Lo más importante que ocupo ahorita es el reino. Bueno, entonces, para más detalle voy a ir de punto 1 en punto 1. Ok. Así vamos a ir hasta los 3 metros que habíamos comentado. Les recuerdo que estoy experimentando con placas de diferente largo. ¿Sí? Y todas las placas reciben un flujo de medio metro por segundo, ¿no? Bueno, yo sé que la fórmula con la que yo trabajé era válida hasta aquí, la de régimen laminar. ¿Sí? Yo sé que ya de aquí en adelante no debería de ser válida. Bueno, voy a tomar esa fórmula, por aquí la debo de tener, es esta es la de régimen laminar. Y voy a hacerme el ignorante como que no sé que he superado el rango de validez de dicho problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Fíjense que es punto 664 que va a multiplicar al PRAN. Aquí tengo el PRAN, lo fijo, lo elevo a la 1/3 y lo multiplico por este Reynolds elevado a la 1/2. Ok, este sería el número de Nusselt. Ok, ¿sí? PRAN a la 1/3, Reynolds a la 1/2, vean, es la fórmula con el coeficiente puso 64. Aquí tengo mis valores de Nusselt. Este Nusselt realmente es válido hasta aquí. Fuera de aquí el Nusselt ya no es válido, pero yo lo voy a calcular como si fuera válido, ¿no? Dado que me equivoqué y no me di cuenta que estoy calculando mal mi número de Nusselt. Ahora voy a calcular el coeficiente de transferencia de calor de mi sistema. Fíjense que la fórmula, también la tomo de acá, es esta, si no se acuerdan. Y voy a hacer un despeje mental. Y resulta que H equivale a Nusselt, que multiplica la conductividad térmica y lo divido, ojo, entre la longitud de mi placa, que es esta. ¿Sí? Este sería mi coeficiente de transferencia de calor, el global para esta placa. ¿Sí? Vamos a ver, ahí quedó. Vamos a ver si sigue igual. Perfecto, ahí está. Vean cómo el coeficiente empieza a disminuir conforme la placa la empieza a hacer más grande, ¿no? Esto no significa que haya menos flujo de calor, simplemente que empieza a disminuir. Es el comportamiento esperado. Ok, y sería interesante ver cuál es el flujo de calor usando la fórmula laminar.
¿Y qué tendríamos aquí? Tendríamos que el flujo de calor sería mi coeficiente. Ojo, no voy a poner el área de la placa, ¿sí? Bueno, sí lo ocupo poner porque tengo que multiplicarlo por el área y sería T infinito al revés. Sabemos que para poner un signo positivo y luego el área de la placa. Fíjense que el área de la placa estaría dada por el ancho, que lo voy a fijar también, y por la longitud de la placa. Les recuerdo que aquí estamos trabajando con longitudes de placas diferentes. Ahí quedó. Y esta es la longitud de la placa, ¿no? Para este problema, este sería el calor que yo transferiría. Transferiría 23.299 watts. ¿Ok? Este es su comportamiento. Vean, entre más grande. Fíjense que el coeficiente va disminuyendo, pero el calor va incrementando, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque pues tengo una placa mucho mayor, aunque el coeficiente es malo, sí tengo más placa que en el caso anterior. Bueno, esta ecuación, ¿dónde es válida? Esta ecuación es válida hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí es válida esta ecuación. Todos los valores que tengo de aquí hacia adelante no son válidos porque estoy fuera del régimen laminar. Ahí yo estoy obligado a usar la fórmula de régimen turbulento y es lo que voy a hacer. Ahora voy a recalcular todo usando la ecuación completa para la región turbulenta que fue mal evaluada. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a calcular un Nusselt, un coeficiente y un calor. ¿Ok? Pero ahora ocupo la fórmula correspondiente, ¿no? Esta es la fórmula correspondiente para hacer adecuadamente los cálculos. Ojo, no la voy a calcular para el régimen laminar. Lo podría hacer, ¿no? Sí lo podría hacer porque al final de cuentas también, si yo me llegara a equivocar y usara una fórmula de régimen turbulento estando en régimen laminar, pues habría un error, ¿no? Bueno, sí lo haré. Fíjense lo que ocupo ahora. Lo que ocupo ahora es lo siguiente, sería 0.037 que multiplicaría mi Reynolds que tengo aquí, que es la misma definición, elevado a la 4 quintos, le restaría 871 y lo multiplicaría por el número de Prandtl, que lo tengo por aquí, es este. Por cierto, este lo tendría que fijar porque es el mismo Prandtl para todos los términos. Y este estaría elevado a la 1/3. Este sería mi correlación completa. Vean el problema de usar una correlación equivocada. Vean que estoy usando la correlación de régimen turbulento y vean cómo tiene un valor negativo el proceso, ¿no? No tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque estoy usando una ecuación equivocada del sistema. ¿Ok? Bueno, ¿yo qué puedo hacer? Esto lo puedo empezar a bajar. Vean que aquí ya empieza a ser positivo. Y acá se empieza a acercar. ¿Ok? Esta ecuación es válida en esta región ya, porque ya superé lo que viene siendo el régimen turbulento, que es el rango de validez de la ecuación. ¿Ok? Es decir, esta ecuación es válida en todo este espacio. Y donde no está marcado no es válida. Ahora, ¿qué ocupo? Calcular el coeficiente. Y para calcular el coeficiente debe ser de la misma manera. Sería aquí. Ocupo el Nusselt. También ocupo el valor de L y la K. Bien, este sería el coeficiente de transferencia de calor, usando la fórmula del régimen turbulento. Vean, este es el que calculé con el laminar y este es el que calculo con el turbulento. Vean acá abajo, fíjense, este es el laminar y este es el turbulento. Vean cómo el laminar me subestima, ¿sí?, la transferencia de calor. Y que me interesa a mí, de hecho, si yo lo hiciera de esta manera,
o tendría incluso coeficientes negativos. No tiene sentido porque esta región no es región de validez de la fórmula. La podemos aplicar, pero no tiene sentido la fórmula. ¿Qué me faltaría? El flujo de calor. Entonces aquí ocupo el coeficiente de las temperaturas, pero sobre todo ocupo la longitud de mi placa. Aquí está. Esta es la longitud. Me van a dar calor en negativo, como les comento. Debería ser positivo por el tipo de fenómenos que estoy abordando. Y bueno, ahí está. Lo reviso otra vez. Longitud, todo bien, todo en orden. Y aquí que tendríamos, verifico que esté bien. Ok, prana a la 1/3. Reynolds a la 1/2, es correcto. Reynolds a la 4/5. Prana a la 1/3. Y también viene siendo correcto mi cálculo. Ok, bueno, fíjense, si yo quisiera calcular para estas placas de diferente longitud su coeficiente, estos serían los coeficientes, porque estoy en la región laminar, y estos serían los flujos transferidos. Pero ya a partir de esta región ya se desarrolla un régimen turbulento y tendría que considerar en el cálculo la distorsión del perfil de velocidad. Entonces estaría obligado a tener que cambiar de fórmula. Observen que esta fórmula contiene la parte laminar con la parte turbulenta. ¿Sí? Está incluida los dos perfiles dentro del desarrollo de campo de velocidad sobre la placa, no solamente la parte turbulenta. Por eso hay que tener cuidado con ella. Entonces ahora voy a hacer los gráficos. Voy a hacer los gráficos del coeficiente local. Y voy a comparar los dos coeficientes. El coeficiente usando la fórmula de régimen laminar y el de régimen turbulento. Ahí está. Este sería el comportamiento. Para distinguir uno del otro, a este le voy a poner HT de turbulento y a este HL de laminar. Ok. Y bueno, se ve medio feo. Vamos a cambiar los ejes. No, los valores negativos carecen de sentido. Los voy a quitar. Me voy a enfocar en los puros valores positivos. Ahí está. Y fíjense que pasa lo que ya habíamos comentado. Habíamos dicho que con una placa de 1 metro es cuando ocurre el cambio de régimen. Y vean que ambas curvas predicen el valor en esa longitud de placa. Porque efectivamente en esos dos valores, en ese valor de L igual a 1 metro, ambas fórmulas son válidas. De hecho, la curva azul, que es de régimen laminar, vean, aquí está abajo, es válida de esta región hasta esta región. A partir de aquí, de este punto, ¿sí? El coeficiente de transferencia de calor cambia de forma. Y el verdadero coeficiente es esta línea roja que sobresale. Quiere decir que esta línea azul que va por abajo está subestimada. Igual, vean, esta línea también está subestimada al régimen laminar. Entonces, si alguien me dijera cómo se comporta, cómo afecta el tamaño de la placa, la transferencia de calor, dejando todos los valores de forma adecuada, me daría cuenta que el coeficiente global de transferencia de calor sería esta línea azul hasta este punto y luego esta línea roja, porque aquí a 1 metro es donde ocurre el cambio de régimen de laminar a turbulento. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el flujo de calor. Vamos a ver un fenómeno muy parecido. Ahí está, ya marqué la longitud. Voy a marcar el calor. Y voy a pedir otro gráfico. Aquí está el nuevo gráfico. Voy a también a ponerle letras para indicar que es el flujo de calor usando la fórmula de régimen laminar.
y la fórmula de régimen turbulento. Ahí está. Ok. Vean, la línea azul corresponde al flujo de calor usando la fórmula de régimen laminar, mientras que la roja naranja equivale al flujo turbulento. Otra vez se interceptan en este longitud de igual a 1 metro y vean que este es el calor transferido en régimen laminar. Y observen que como el flujo de calor cambia de forma, ¿sí? Y se incrementa de una manera más rápido que en el régimen laminar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, algo bastante simple. Si operamos bajo condiciones de régimen turbulento, la transferencia de calor va a ser mucho mejor que bajo un régimen laminar. Solamente que va a haber un pequeño problemita aquí. A mayor velocidad, o mejor dicho, el desarrollo de un régimen turbulento genera mucho consumo de energía en los dispositivos que se encargan de hacer fluir al fluido, sea el compresor, el ventilador, la bomba. Todos estos equipos van a requerir más energía, ¿sí? Porque resulta que en régimen turbulento la energía se utiliza en la formación de remolinos, y la formación de remolinos no tiene ninguna utilidad para que el fluido se mueva. Pero curiosamente la formación de remolinos mejora los procesos de mezclado. Y si yo tengo en un sistema remolinos, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se mezclen los pequeños elementos de fluidos y esto favorezca la transferencia de calor y la transferencia de masa. O sea, tiene su parte bondadosa y la parte negativa, ¿no? La parte negativa es que mis dispositivos de bombeo, ¿sí? Van a requerir más energía. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que voy a obtener mejores tasas de transferencia de calor y de masa, ¿no? Entonces aquí vemos la diferencia entre una correlación y la otra. Ya sabemos cuándo usar una, cuándo usar otra. No nos debemos de equivocar. Siempre tenemos que revisar en qué régimen estoy. Y ya que esté claro en qué régimen estoy, usar la correlación apropiada. Vean que estas correlaciones ya nos dan directamente ese valor de ese coeficiente de H que tanto yo les he platicado en las clases anteriores, y que a partir de información de cómo se mueve el fluido, las propiedades del fluido, ¿sí? Yo puedo establecer, o geometría del dispositivo también, yo puedo establecer el valor de H. Bueno, lo que seguirá dentro de los siguientes temas es hacer lo mismo, ¿sí? Pero a lo mejor con un cambio de geometría, ¿no? Ver qué pasa si yo cambio la geometría, cómo cambia este coeficiente de transferencia de calor. Y después les empezaré a mostrar algunas correlaciones de carácter empírica que han sido obtenidas, ¿no? Para que ustedes aprecien que no todo requiere análisis matemático, ¿no? Podemos construir un dispositivo que creamos que mejora la transferencia de calor, hacer los experimentos correspondientes y a partir de la definición de coeficiente de transferencia de calor obtener valores de tipo experimental, ¿no? Luego podemos generar estos grupos adimensionales como les he platicado, que es Pran, Reynolds, Nussel, y tratar de encontrar de forma empírica la relación que guardan estos números adimensionales, ¿no? Es bastante complicado, requiere de mucha intuición, requiere de ajustes de modelos matemáticos, pero bueno, esa es otra forma en que podemos obtener ese tipo de correlaciones, ¿no? Yo hasta aquí les he trabajado casi todo en un esquema de desarrollo matemático usando los fenómenos de transporte.